Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1064 del manga, el cual se reaccionará. Si no habéis hecho, os dejaré en descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante más de lo que me esperaba. Al fin y al cabo, por los pocos comentarios que había leído, creía que iba a ser un capítulo puramente de transición y me he encontrado con un capítulo cuya primera mitad es realmente interesante por ser pura acción y su segunda mitad en cambio sí que es cierto que es bastante más de transición y no aporta quizás tanto, pero tiene un detalle final que, aunque yo creo que muchísima gente sí que nos lo esperábamos, no deja de ser agradable que finalmente se nos haya confirmado. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado La planta del laboratorio de Egghead comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Kurohige preparándose para usar su Gura Gura no Mi contra los piratas de Heart mientras se ríe de ellos y les dice que pueden huir cuanto quieran, pero que no tienen escapatoria. Ataque contra el que Law se comienza a preparar, primero ordenando a Hakugan, uno de sus nakamas, que se encargue del submarino, siguiendo con ordenar a Shachi y Penguin que se lancen al mar y terminando por usar el despertar de su Akuma no Mi, concretamente la técnica R-Room, es decir, una de las mejoras del Room que permite que el área en la que se encuentra el objetivo, en lugar de mantenerse estática, le persiga prolongadamente para usar las otras habilidades del cirujano con más precisión y por lo tanto más eficazmente, optando en esta ocasión por un Amputate que parte por la mitad a Stronger y que por lo tanto provoca que tanto Doku como Kurohige comiencen a caer, lo que pilla muy por sorpresa al Yonko, al no ser consciente que la Ope Ope no Mi podía hacer eso, deduciendo que debe de ser cosa del despertar. Pero antes de caer al agua, Teach usa la técnica Go Last, o lo que viene siendo lo mismo, terremoto destructor, para reventar el R-Room por completo, lo que logra de manera tan sobrada como para que la onda de choque que se genera a raíz de su poder afecte también a los nakamas de Law que se encontraban sobre la isla. Y por si esto no fuese suficiente, Doku, al no ser consciente de lo que hacen las habilidades de Law, mientras lamenta la muerte de su caballo, que en realidad sigue vivo, simplemente está partido por la mitad, lanza sus ya míticas manzanas explosivas hacia los nakamas de Law. Pero antes de que puedan llegar a su objetivo, Shachi se sumerge del mar con la boca llena de agua para lanzar proyectiles de agua a los propios explosivos, consiguiendo así que estos revienten en el aire antes de que pudiesen tocar suelo, lo que sorprende enormemente a Doku y lleva a que el propio Shachi diga que no deberían de meterse con unos tíos que nacieron y fueron criados en unos puertos helados del North Blue, que si se trata de una batalla marítima no crean que lo van a tener tan sencillo para ganarles, para terminar por decir que piensan hundir su barco y así salir vencedores de esta batalla. Momento en el que Oda nos mueve con Beppo, quien ha escuchado cómo Banaugur se está preparando para disparar a su capitán, ordenándole rápidamente por ello a Jim Bart, el esclavo que liberaron en el archipiélago Shabondi, que proteja a Law, quien pasa a hacerlo inmediatamente con su propio cuerpo, tanqueándose con un éxito impecable el disparo del francotirador de los piratas de Kurohige, quien también se sorprende por tener una guardia tan difícil de quebrar. Aprovechando esta magnífica situación, Law vuelve a activar el despertar, en esta ocasión para usar la otra variante del Room, el K-Room, técnica que le permite imbuir su espada con una esfera parecida a la del Room, pero muy pequeña y que le otorga las propiedades de este área, pudiendo así atravesar con su espada a Kurohige con muchísima facilidad, pero sin herirle por el camino, lo que de base podría parecer una estupidez si no fuese porque mientras Teach se pregunta qué le está haciendo, Law pasa a usar el Shock Wild, una poderosísima onda de choque que revienta el objetivo desde el interior, logrando así herir de gravedad al Yonko y que por lo tanto ahora sí comienza a caer a la mar por estar medio inconsciente, diciendo a raíz de esto Banaugur que esto es lo que ocurre cuando cargas sobre un enemigo sin un plan, para rápidamente pasar a usar el poder de su Akuma no Mi y teletransportarse junto a su capitán, a quien le pregunta si deberían de volver al barco, a lo que Kurohige, ya habiendo recuperado la conciencia, le responde que jamás, que ahora más que nunca es cuando tienen que mantenerse a la ofensiva, deseo que Banaugur decide llevar a cabo al teletransportarle junto a Law, quien le dice que si todos los oficiales son usuarios de Akuma no Mi, significa que su tripulación tiene un gran punto débil en común, el mar.
a lo que Kurohige responde diciendo que los beneficios hace que merezca la pena arriesgarse a ello, para terminar por declarar que así es como las Akuma no Mi funcionan. Abandonando brevemente a estos dos, pero quedándonos en el mismo frente abierto, mientras vemos como Shachi y Penguin junto al submarino están reventando el barco de los piratas de Kurohige desde debajo del mar, vemos a dos subordinados rasos del Yonko decirle a una mujer que tienen presa que están experimentando unas turbulencias debido a un pequeño ataque que están sufriendo, pero que no hace falta que se preocupe de más, puesto que pronto todo volverá a la normalidad, ya que su capitán, al que se refieren como Comodoro, es el mejor de todos, revelándonos Oda en ese instante que la presa es nada más y nada menos que Pudding, quien dice que si su madre está viva no estarán hablando de esa manera por mucho tiempo más, a lo que los guardias le responden entre risas que precisamente el hombre al que están enfrentando ahora es quien mató a Big Mom. Al fin y al cabo, para que una nueva era nazca y progrese, hace falta que las viejas leyendas desaparezcan de la faz de la tierra. Momento en el que Oda nos devuelve con Lo y Kurohige, quienes se encuentran en un gran punto de igualdad al estar neutralizándose entre ellos cada uno con su poder, Lo con su espada con K-Room y Kurohige con su Gura Gura no Mi, hasta que finalmente Teach decide comenzar a usar la Yami Yami no Mi. Pero antes de poder ver qué va a lograr con ello, Oda nos mueve con Akainu, a quien le están reportando que en la isla Winner Lo y Kurohige se están enfrentando, lo que lleva a que diga que una vez más que va a tener que esperar a que la batalla llegue a su fin, reprochando al aire que nadie le avisase que ser almirante de flota iba a ser tan frustrante. Vaya primera parte del capítulo tan intensa, pero bueno, ahora que hemos terminado de resumir esta primera mitad, detengámonos unos breves momentos para hablar acerca de los detalles que hemos tenido a lo largo de este capítulo, comenzando por quizás lo que más ha llamado la atención, y es el hecho de que Pudding esté secuestrada a manos de los piratas de Kurohige, pero pese a que aparece en el capítulo como tal, donde por primera vez averiguamos que esto fue lo que pasó, es en la portada también de este capítulo, en la mini historia del Yerma doble 6, que justo lo que vimos en las dos anteriores portadas fue primero como Chocolate Town de la isla Cacao en Totoland fue totalmente congelada, y segundo en la portada del anterior capítulo como Cracker también fue congelado, y como se nos informaba de que habían secuestrado a Pudding, y ya en la portada de este capítulo se nos ha confirmado que quienes secuestraron a Pudding fueron los piratas de Kurohige, concretamente Banaugur y Kuzan, Aokiji, uno de los exalmirantes de la marina. Es decir, Aokiji está siendo parte de un plan realmente importante para Teach y necesario para acabar consiguiendo el One Piece, porque suponemos, creo que todos con bastante razón, diría, puesto que es algo completamente seguro que la razón por la cual hayan decidido capturar a Pudding es por su capacidad, al ser miembro de 3 razas, aunque es una mestiza entre humana y 3 razas, de poder leer los poneglyphs, aunque recordemos que tiene el potencial de ser capaz de hacerlo, pero que en teoría, según lo que le decía Big Mom, no había despertado ese poder. Quizás le estuviese mintiendo por alguna razón y sí que lo despertó, o quizás es verdad que no lo despertó y tiene que ocurrir algo para que sea capaz de despertar este poder y que por lo tanto le acabe siendo realmente útil a los piratas de Kurohige. Pero vaya, desde luego que pese a que fuese lo más probable, no deja de parecerme muy curioso que Aokiji se haya prestado a meterse en una labor tan importante para los piratas de Kurohige, porque creo que todos asumimos que, aunque evidentemente ya muy a favor del gobierno mundial actualmente no está, también sería demasiado extraño que aceptase todos los ideales de Kurohige y estuviese completamente a su favor. Por lo tanto, todo indica, creo yo, que es un infiltrado de la banda pirata, pero parece ser que está llegando realmente lejos para luego finalmente ser capaz de llevar a cabo su verdadero objetivo, entiendo yo, el cual espero que sea más impactante
importante que simplemente ayudar a derrocar a los piratas de Kurohige. Pero bueno, quién sabe, quizás he dicho todo esto y luego aquí realmente sí que se ha vuelto un enemigo total del gobierno mundial hasta el punto de estar a favor de las ideas de Kurohige. Quién sabe, pero yo creo, y supongo que vosotros también asumís la mayoría, que no es el caso, que realmente está infiltrado en esta banda pirata. Y en relación a Pudding también hay otro tema realmente interesante del que hablar, aunque es un poco confuso y del cual no se puede hablar con tantísima propiedad, puesto que depende mucho de cuál acabe siendo la traducción correcta. Y es que diferentes versiones, en el primer diálogo que dice Pudding en relación a su madre, en relación a Big Mom, da a entender una cosa u otra. Por ejemplo, en la versión oficial en español y en las no oficiales también dice que si su madre estuviese viva, entonces no podrían seguirla hablando de esa manera durante mucho más tiempo. Aquí es un condicional que claramente asume, como si tuviese conocimiento de causa, de que Big Mom está muerta. Pero en la versión oficial en inglés, que suele ser la más acertada en la grandísima mayoría de las ocasiones, dice: si Mama todavía está viva, no podréis hablarme de esta manera durante mucho más tiempo. Es decir, es otro condicional, pero no es tan contundente como el anterior, sino que aquí pone sobre la mesa la posibilidad de que Big Mom esté tanto viva como muerta, es decir, la Big Mom de Schrödinger. Por lo tanto, no queda del todo claro que la Yonko haya muerto, si esta es la traducción correcta. Aunque he de decir que creo que aquí, en el caso de que la inglesa sea la traducción correcta, lo que nos quiere dar a entender Oda es que no nos quiere revelar si los dos Yonkos llegaron a morir o no. Pero por la conversación que tienen después, la respuesta que le dan después los soldados rasos, los subordinados rasos de Kurohige a Pudding, creo que también nos quiere dar a entender que aunque no vayamos a saber si estos dos personajes realmente han muerto o siguen flotando en la lava o han conseguido salir, que igualmente tenemos que ya olvidarnos de ellos y centrarnos completamente en la nueva era. Así que por esta traducción yo creo que más ser una pista para creer que estos dos personajes pueden estar vivos, simplemente Oda aquí quiero creer que nos da a entender que dejemos, que nos olvidemos del hecho de si estos dos personajes están vivos o muertos, porque no nos va a responder a esa duda, y que simplemente nos centremos en la nueva generación. Y por último, con respecto a esta primera parte del capítulo, quiero comentar varios detalles relacionados con la batalla entre Kurohige y Law. El primer detalle de todos es que me gustaría que siguiésemos viendo, al menos durante una vez más, el enfrentamiento entre estos dos personajes, puesto que creo que si Oda nos muestra un poco más de este enfrentamiento, veremos cómo Law consigue neutralizar el poder de la Yami Yami no Mi, ya que recordemos que en el anterior capítulo se nos confirmó, el propio Law nos confirmó que mediante el haki de armadura se es capaz de neutralizar los efectos de las Akuma no Mi que se aplican sobre uno mismo. Por eso es que fue capaz de sobrepasar la enfermedad de convertirse en mujer de la Akuma no Mi de Doku y pasó a su estado normal. Así que de esta manera, como creo que también ya comenté en la pasada review, creo que Oda nos estaba dando a entender que la manera de enfrentar a Kurohige y enfrentar en concreto a la Yami Yami no Mi para que no anulase el poder de las Akuma no Mi de las personas a las que estaban enfrentando, pues lo que se necesitaba es un haki de armadura lo suficientemente avanzado como para poder neutralizar el poder de dicha fruta. Y teniendo en cuenta que Law pudo hacerlo con el poder de Doku, me gustaría creer que también va a ser capaz de hacerlo con la Yami Yami no Mi de Kurohige, aunque quizás no sea durante el tiempo suficiente como para que consiga vencerle, pero solo el simple hecho de verlo me gustaría bastante, porque ya del todo se nos confirmaría cuál acabaría siendo la manera en la cual Luffy conseguiría acabar derrotando a Kurohige.
Luego, otra cosa de la que quiero hablar en relación a esta batalla es que me está gustando muchísimo y me está sorprendiendo muy gratamente, porque creo que muchos asumimos de manera errónea en el pasado capítulo que iba a ser una auténtica paliza y que los piratas de Heart no podían hacer absolutamente nada contra los piratas de Kurohige, pero claro, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera de todas es que para empezar no están todos los piratas de Kurohige, que está la mitad de la tripulación, o creo que incluso un poquito menos. Y lo segundo es lo que el propio Banagura ha mencionado, que es un detalle también que me ha encantado, y es el hecho de que esto es lo que pasa cuando atacas sin ningún tipo de estrategia. Es decir, aquí claramente, como hemos visto también a lo largo de la batalla, los piratas de Heart han conseguido, entre muchísimas comillas, ganar, que en verdad no es ganar, sino que más bien es defenderse lo suficientemente bien como para no perder inmediatamente a través de una estrategia, mientras que Kurohige no la tenía. Por lo tanto, ver que si peleas bien puedes hacer algo contra el que ahora mismo parece ser uno de los personajes más fuertes de One Piece es algo que me agrada bastante de ver, porque creo que nos hace ver que no hay una diferencia tan absurdamente grande en relación a Kurohige con otros de los personajes más fuertes del mundo de One Piece, como quizás sí que nos daba la sensación que podía haber con Kaido, y por ello quizás a mucha gente no le acabó agradando como en varias ocasiones se estaba desarrollando la batalla. Pero ver esto claramente hace a Kurohige un personaje más accesible de derrotar. Y bueno, por último, para comentar en relación a esto, quiero comentar también el hecho de que igualmente, pese a todo esto que haya dicho, creo que lo sí que va a perder de la misma manera. Al fin y al cabo, todo tiene pinta, todo se nos ha vendido como que Luffy debe ser el personaje que venza a Kurohige, y aunque es cierto que han habido piratas rivales de Luffy que han sido derrotados previamente por otros piratas, como por ejemplo el mismo Kaido, de hecho, en el caso de Kurohige creo que se lleva casi a un área más personal, y creo que si lo consiguiese vencerle sí que se desvirtuaría demasiado su figura, por mucho que no esté atacando con todas sus fuerzas al, por ejemplo, estar simplemente la mitad de su tripulación allí. Por lo tanto, yo sí que espero que Lo igualmente acabe siendo derrotado, y por lo que ya comenté en la pasada review, por el hecho de que, por ejemplo, todavía no ha usado la operación de la juventud eterna de su OP no Mi, o no ha tenido ni siquiera la intención de usarla, creo que acabará secuestrado a manos de Kurohige en lugar de acabar muerto, para tener Luffy aún más razones de ir a la isla Hachinosu a enfrentar, al menos por primera vez, quizás se enfrentan más tarde en una segunda vez y esa sea la batalla final, pero por primera vez contra Kurohige en dicha isla. Al fin y al cabo, se supone que Koby está secuestrado ahí, Lo probablemente acabe secuestrado ahí, y Pudding también estará secuestrada ahí. Por lo tanto, Sanji también deseará probablemente dirigirse hacia dicho lugar. Aunque bueno, ahora mismo no recuerdo cuántos recuerdos le borró Pudding de ella a Sanji, porque si le borró todos, entonces esto último que he dicho da completamente igual, porque no se debería de acordar de este personaje. Pero bueno, que igualmente todo apunta a que son más razones para que Luffy se dirija a la isla Hachinosu a enfrentar a Kurohige. Regresando con el capítulo, es como nos movemos a Egghead, donde vemos que el pacifista policía finalmente se ha detenido y ha parado de perseguir al grupo de Luffy, a quienes Bonney, con el poder de su Akuma no Mi, ha cambiado de edad para que no pudiesen ser reconocidos por el pacifista, lo que, como hemos podido comprobar, ha funcionado con mucho éxito y nos ha permitido poder ver a un Luffy de 70 años muy desmejorado, un Chopper también muy viejo y a un Jinbe al contrario muy joven en su niñez prácticamente, época de la vida en la que también se ha transformado Bonney, lo que ha llevado a que Luffy le reproche ligeramente si no podía haber escogido una mejor edad para él, para acabar añadiendo que entiende cómo se siente, pero que el pacifista no es su padre de verdad, y si no le permite que le enfrente, entonces todo el rato estarán en peligro. Momento en el que Chopper le interrumpe para decirle que sea más agradable con ella, añadiendo una disculpa a su nombre a Bonney y justificando que le haya dicho eso con que en el pasado han tenido muy malas experiencias con distintos pacifistas, para por último pedirle que le devuelva la normalidad.
Sin todavía llevarlo a cabo, Jinbe comienza a decirle a Bonnie que si no le importa va a decir todo lo que sabe acerca de Kuma. Y es que resulta que comenzó como un rey malvado del reino Sorbete, hasta que hartos de él, su pueblo se puso en su contra y le derrocaron, momento en el que decidió convertirse en pirata. Con el tiempo acabó uniéndose al ejército revolucionario hasta que la marina le capturó y le sentenció con cadena perpetua, pero gracias a que Vegapunk sentía una profunda admiración por su masa muscular y sus habilidades latentes, a cambio de que participase en sus investigaciones de manipulación de cuerpo y clonación como sujeto de pruebas, podría volver a ser libre como Shichibukai. A lo que Bonnie responde diciendo que la parte de ser un Shichibukai y de participar en los experimentos de clonación lo podía entender, pero convertirle en un cyborg es lo mismo que sentenciarle a muerte, lo que lleva a que se pregunte quién narices aceptaría ese trato si supiese todas las consecuencias desde un inicio. Tema con el que Jinbe concuerda, pero que al decidir preguntar cuántos crímenes de guerra tuvo que llevar a cabo Kuma el tirano para sufrir esa sentencia, lleva a que reciba un ataque por parte de Bonnie con un sable láser que ha encontrado por ahí mientras le responde que su padre no es un tirano, que odiaba al gobierno mundial, así que nunca jamás trabajaría para ellos. Por lo tanto, sí o sí tuvieron que experimentar con él a la fuerza. Ataque que consiguen esquivar los tres Mugiwaras y cuyas intenciones deciden ignorar al entender el enfado que debe de sentir la supernova, quedándose por lo tanto Luffy y Chopper simplemente con lo que mola el sable láser, diciéndoles Bonnie que todo lo que les rodea es un montón de chatarra de los inventos de Vegapunk, así que quizás podrían usar algo que encuentren en su contra, para terminar por decir que lo que Vegapunk hizo fue matar en nombre de la ciencia, y que su padre le dijo que pertenecía a una raza especial, pero que eso no debería de darles el derecho a experimentar con él a la fuerza, y mucho menos a matarle, declaración con la que Luffy muestra estar totalmente de acuerdo. Tras ver cómo Bonnie ya ha devuelto a su estado original a los tres Mugiwaras, es como llegamos a la recta final del capítulo, quedándonos en Egghead pero moviéndonos con el grupo que se encuentra en el Thousand Sunny, quienes están volando rumbo a la cima de la isla gracias al robot gigante de Vegapunk Lilith, el cual de momento solo puede estar en este estado en Egghead, aunque Punk 02 espera que en un futuro el mundo tenga las mismas condiciones para poder volar también con el robot a través de él. Acción que les permite ver la isla por completo, llamándole la atención a Usopp el hecho de que haya monstruos gigantes, y a Franky en cambio lo futurista que es todo en general, lo que lleva a que Vegapunk Lilith le diga que está en lo cierto, que esta es la isla en la que el futuro es creado, Egghead, la isla del futuro, la cual está dividida en dos partes. Sobre las nubes se encuentra la planta de laboratorio donde todas las investigaciones se llevan a cabo, mientras que abajo se encuentra la planta de fábrica en la que los operadores trabajan y viven y los investigadores viven, para terminar por decir que parece ser que es ahí donde su capitán se encuentra montando un pequeño revuelo, respondiéndole de vuelta al resto de los Mugiwaras mientras resoplan que al menos parece que todo está bien. Habiendo llegado a la parte superior de Egghead y el robot gigante habiendo dejado el Thousand Sunny en un punto seguro, todos los Mugiwaras de este grupo, a excepción de Zoro y Brook, que toman la decisión de quedarse en el barco para vigilarlo, bajan a tierra, llevándose la grata sorpresa de que la, entre muchas comillas, tierra, son nubes iguales a las de la isla del cielo, confirmándoles Lilith que así es, que gracias a sus avances científicos han sido capaces de recrear las nubes isla y las nubes marinas de las islas del cielo, lo que genera en los Mugiwaras una enorme alegría al estar pasándoselo igual de bien que unos niños saltando sobre ellas. Alegrías que se siguen llevando al llegar a la entrada del laboratorio y al recibir ropa nueva para poder entrar en él, vistiendo cada uno de ellos de una manera muy similar a como se vistió el grupo de Luffy en el pasado capítulo. Pero no todo iban a ser buenos rollos, y es que Oda nos mueve con Punk 01, quien está hablando con alguien mediante Denden Mushi, a quien le está diciendo que ser un genio significa ser capaz de ver lo que incluso tu propio futuro contiene, y él sospecha que su muerte es inminente, a lo que la persona al otro lado del Denden Mushi le dice que pare de hacer bromas de mal gusto que no tienen gracia, terminando por decir Vegapunk que solo quería que lo supieras,
Dragon. Y con la revelación de que la persona que está al otro lado del Dendenmushi es Dragon, y que por el tipo de conversación el líder del ejército revolucionario y el mayor genio del mundo, que supuestamente trabajaba en favor del gobierno mundial, mantenían una buena relación, es como acaba este capítulo. Bueno, pues esta es la revelación a la que hacía referencia en el inicio del vídeo cuando he dicho que era algo que creo que la mayoría de los fans que estamos un poco metidos dentro del mundo de One Piece nos esperábamos, pero que igualmente sigue siendo muy agradable que finalmente se nos haya confirmado. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es algo que algunos fans llevaban esperando incluso a unos 15 años aproximadamente, diría. Al fin y al cabo, recordemos que la primera vez en la que se nos dio a entender que Kuma era un revolucionario fue en el arco del Thriller Bark, que en el final del arco de Thriller Bark después nuestras sospechas aumentaron aún más en el momento en el que supimos que la razón por la cual separó a los Mugiwaras en el arco del archipiélago Shabondi fue más por su propio bien que por algo realmente negativo, y finalmente se nos confirmó que perteneció a los revolucionarios en el flashback de Luffy, en el flashback en el que está junto a Sabo y a Ace durante su niñez, porque vemos que está junto a los propios revolucionarios en su barco cuando llegan a la isla de Dawn, al reino de Goa, si mal no recuerdo, que es donde Sabo vivía. Y bueno, un poquito más tarde de ese arco, justo en el regreso del time skip, vemos cómo averiguamos cómo Vegapunk programó a Kuma para que durante esos 2 años del time skip estuviese defendiendo el Thousand Sunny. Es decir, todo esto era realmente sospechoso y daba a entender que Kuma, Vegapunk y los revolucionarios estaban relacionados de alguna manera, y finalmente en este capítulo, como digo, se nos ha acabado de confirmar, lo que es muy interesante porque al fin y al cabo nos lleva a hacer muchísimas preguntas, como por ejemplo el hecho de qué pasa con todas las investigaciones que ha hecho supuestamente a favor del gobierno mundial, sobre todo qué pasa con los pacifistas, con los Serafín, por ejemplo, porque sabemos que en principio están programados para atacar a los piratas y pelear a favor del gobierno mundial, pero claro, ¿quién dice que a su vez no puedan estar programados para que en su momento acaben sirviendo a los revolucionarios y estén en contra del gobierno mundial? De esta manera se quitaría a una de las fuentes de poder militar más importantes que tiene el gobierno mundial. Recordemos que han sido los sustitutos de los Shichibukai, por lo que sería una manera de debilitar a esta organización enormemente. Otra pregunta muy interesante que nos podemos hacer, por ejemplo, es ¿qué narices ha pasado con Kuma realmente? Porque aunque Bonnie, por mucho que crea que Vegapunk es alguien malo, que ha matado a su padre, etcétera, etcétera, todos sabemos que Vegapunk en lo absoluto es ese tipo de persona. De hecho, pese a que no supiésemos esto, sabíamos que él en el fondo era una buena persona por ejemplo, haber negado a Caesar llevar a cabo ciertos experimentos que podían hacer daño a niños, por poner un ejemplo. Así que está la duda de qué acabará pasando con Vegapunk y Kuma, porque en principio también se nos ha dado a entender que pronto morirá. Quizás sea un baiteo de Oda, pero tampoco me parecería una locura que esto sí que fuese una de las cosas que se llevase a cabo. Al fin y al cabo sabemos que los miembros del CP0 se están dirigiendo a por él, y si no le matan ellos, puede que le acabe matando a algún otro miembro de la Marina o del gobierno mundial. Pero bueno, igualmente en lo que me gustaría centrarme es en lo de Kuma, puesto que yo tengo una creencia, y es que creo que sí que va a ser capaz de devolverle la conciencia al padre de Bonnie. Y creo que va a ser capaz de lograrlo a través de esta raza especial a la que se supone que pertenece Bartholomew Kuma. De hecho, esta es una de las 3 razas, creo yo, esto es una teoría, no es una confirmación, a la que se refería Big Mom que le faltaban en Totoland. Una de ellas sabemos que son los gigantes, la otra de ellas se nos confirmó que son los Lunarian, y la tercera encaja que sea la de Kuma, pese a que no se nos haya confirmado qué narices
en qué narices consiste su raza, pero no me parecería una locura que estuviese relacionado con el hecho de poder convertirle en un cyborg y después poder volverle a la normalidad, o al menos que esa fuese una de las habilidades latentes que tanto admiraba Vegapunk de él. Pero no sé, desde luego que con esta confirmación se han abierto muchísimas preguntas de las cuales espero que Oda comience a cerrar algunas de ellas, nos comience a dar respuestas a algunas de ellas relativamente pronto. En relación a Kuma también quiero comentar lo que realmente pasó a lo largo de su vida, lo que nos comenta Jinbe, pues qué es lo que de verdad pasó. Yo creo que tenemos que comenzar con el concepto de que el gobierno mundial muy posiblemente sintiese algún tipo de rechazo hacia Kuma. Al fin y al cabo, Kuma, según nos ha comentado Bonnie, sí que lo sentía hacia ellos, y si pertenece a una raza especial puede que el gobierno mundial tuviese miedo de él. Por eso mismo creo que realmente lo vendieron hacia su pueblo como un rey muy malvado y al cual derrocar. Por lo tanto, a lo que me refiero con esto es que creo que el gobierno mundial fue el que provocó que derrocasen a Kuma como rey, que él en verdad no era tan malo, sino que simplemente quizás su pueblo no vivía en óptimas condiciones porque el gobierno mundial, mediante sus típicas artimañas, intentaba dejarles lo peor posible, culpando a Kuma. Por eso más tarde es que Kuma decidió convertirse en un pirata y entrar en el ejército revolucionario, porque supo todo lo que hizo el gobierno mundial en su contra, y el gobierno mundial igualmente quiso seguir estando detrás de él y por eso finalmente consiguieron capturarle. Y es ahí donde entra el tema de Vegapunk, donde pues entra un poco la duda de si realmente Vegapunk ya era un revolucionario en esa época o ya tenía relación con los revolucionarios y por lo tanto esa supuesta admiración que sentía por Kuma simplemente eran excusas para poder dejarle libre, o si fue a raíz de la admiración que sentía, que sí que fuese sincera, que Vegapunk comenzó a relacionarse con los revolucionarios. Y en base a todo lo que hablaron, a Kuma hablar de su raza y todo eso, como he comentado ahora recientemente, es que creo que decidió Vegapunk llevar a cabo esa transformación tan exagerada, confiando que algún día pudiese regresar a su estado normal. Y ahora ya sí, por último, quiero hablar acerca de lo emocionado que me siento ahora mismo con One Piece, puesto que siento que estamos en la etapa más interesante que ha podido tener jamás la obra, puesto que ahora mismo nos estamos encontrando en un arco que por el simple hecho de estar Vegapunk deberíamos de tener muchísimas revelaciones muy interesantes, mucho más que la que se nos ha dado en este capítulo. Luego, más allá de lo que pueda ocurrir en este arco, es altamente posible que una vez salgamos de esta isla vayamos a la isla Hachinosu y veamos el enfrentamiento de los Mugiwaras contra los piratas de Kurohige, o al menos el primero de los enfrentamientos. Eso es algo, una razón por la cual emocionarse bastante, y aunque quizás no se dé tal y como imagino, si no se da eso, también es muy posible que dentro de relativamente poco veamos el encuentro entre los Mugiwaras y los revolucionarios y por lo tanto los reencuentros de Luffy y Bonnie con sus padres. Eso también es algo que me hace tener un hype enorme por seguir viviendo One Piece semana a semana. Es una locura el momento en el que nos encontramos ahora mismo, y bueno, creo que hace mostrar que eso sí, desgraciadamente nos encontramos en la recta final de One Piece. Pero bueno, en lugar de mirarlo con tristeza porque pronto, entre muchas comillas, porque al fin y al cabo serán años, se acabará, creo que es mejor mirarlo de la manera positiva y esperar todos los grandes momentos, revelaciones, situaciones de hype que nos deparan, que no creo que vayan a ser pocos, porque tal y como dije por Twitter la semana pasada, la recta final de One Piece no ha hecho nada más que empezar y ya está siendo una auténtica locura.
pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!